Ser Talento, con Mariluz Pomares, psicóloga del trabajo y consultora de negocios. Espacio ofrecido por la Concejalía de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Elx. La 1:14, Mariluz Pomares, buenos días. Muy buenos días, Cristina, Antonio, ¿cómo estáis? Estamos hablando durante toda la mañana de formación, estamos muy sensibilizados con el tema porque estamos en el fin de curso, exámenes, oposiciones, hemos hablado de formación profesional, de, bueno, pues esa prueba que significa la selectividad y que es el momento de elegir también qué estudiar, y estábamos comentando con Javi Guevara que tampoco pasa nada si a mitad de carrera te das cuenta que no era esto exactamente o que no es lo que más te gusta en la vida. Y además, y eso es lo que vamos a hablar hoy contigo, pues cada vez más, y lo hemos hablado en muchos programas, al final no es tan importante la formación reglada que tienes para conseguir un puesto de trabajo, sino también otro tipo de capacidades, habilidades y valores, y hoy hablamos en concreto de las habilidades sociales, ¿no? Así es, vamos a hablar de las habilidades sociales, puesto que el mercado laboral demanda cada vez más no solo conocimientos técnicos, ¿no? Podemos ser buenos profesionales técnicamente, pero además se nos pide ya manejar ciertas habilidades, y las habilidades sociales, sobre todo las habilidades de comunicación, son imprescindibles ya para cualquier puesto de trabajo, ¿verdad? Yo recuerdo y cuento mucho que conozco a una persona que es médico, pero que le cae mal la gente, no es así. Que no le gusta. Curioso, eso es curioso. No le gusta especialmente relacionarse con la gente, y ha acabado dedicándose a la investigación, a lo mejor, ¿no? No, a lo de las placas y todo, radiología, que no los ven nada. No los ve, ¿verdad? Sí, bueno, es una buena forma, reconocer en qué tenemos habilidades, ¿no? Y poner en valor nuestras habilidades en el puesto de trabajo, claro. Eso está muy bien. Bueno, pues una de las habilidades es la asertividad, que vamos a hablar hoy. ¿Qué es la asertividad? Pues sí, dentro de las habilidades de comunicación, en concreto la asertividad, para mí es la favorita, porque ¿qué es el asertivo, no? Pues una persona que adquiere este estilo de comunicación, porque la asertividad se aprende, uno no nace siendo asertivo, lo podemos aprender. Lo aprendemos muchas veces en los hogares, puesto que si tenemos unos padres, hermanos que son asertivos, pues ya aprendemos a comunicar así. Pero bueno, si no lo somos, hoy podemos aprenderlo. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera podemos aprender el ser capaces de expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas y nuestras opiniones para ser asertivo? Pues la clave es cómo se hace. Haciéndolo de forma que nos vamos a defender nuestros propios derechos, pero vamos a respetar la forma y los derechos de los demás, y vamos a hacer que los demás se expresen libremente. ¿Verdad que esto así parece fácil, no? Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido que alguien quiere tener razón a toda costa y por encima de nosotros, ¿verdad? Ahí seríamos asertivos. Y que un diálogo, exponiendo cada uno su punto de vista, pues acaba a lo mejor en una confrontación, o en intentar imponerse, o a ver quién gana. Efectivamente. Pues precisamente una persona que adquiere este estilo asertivo contribuye precisamente a facilitar que se resuelvan los problemas, a que no haya confrontaciones, y si las hay, de manera asertiva vamos a reconducir el conflicto de manera que ambas partes salgan ganando, no solo llegar a un acuerdo, una negociación. La persona asertiva intenta llegar a acuerdos y defender mis derechos, pero también los de los demás. Si una persona siente que la están aplastando, estamos ante un comportamiento más agresivo. O si sentimos que, digamos, carta blanca para nosotros, igual el otro está siendo pasivo. Con lo cual, digamos que en el centro está la virtud y la asertividad estaría en medio justo. Ni somos agresivos ni somos pasivos. Ese equilibrio es fundamental para poder comunicarnos. ¿Y cómo reconoceríamos a una persona asertiva? Pues mira, si tenemos que verlo, su comportamiento externo sería un habla fluida, sin bloqueos, nos daría la sensación de persona segura de sí misma, con una relajación postural, no es una postura intimidatoria ni demasiado laxa. Expresaría los sentimientos tanto positivos como negativos con honestidad, y sobre todo capaces de discrepar, ¿por qué no? Y también pedir aclaraciones, decir no, y también saber aceptar errores, que no es fácil. Esta yo creo que es la conducta asertiva más complicada, aceptar errores. Pero luego vamos a ver técnicas cómo hacerlo. Muy bien. ¿Cómo piensa una persona asertiva, por lo tanto? Pues yo creo que cuando estamos adoptando este estilo, vamos a conocer y creer en nuestros derechos, pero también los de los demás. Siempre vamos a tener en cuenta al otro. Vamos a tener en cuenta las convicciones y las reacciones de otras personas. Nos vamos a comportar de una manera más racional
y sobre todo no querer imponer nuestro criterio a toda costa. ¿Y cómo son sus sentimientos y emociones? Bueno, pues ahí si pudiéramos, ¿no?, meternos en la cabecita de ser asertivos, pues seríamos personas con buena autoestima, aunque a mí me gusta más decir una autoestima sana, porque eso buena o mala, ¿no? Si yo tengo una autoestima sana, me encuentro bien conmigo y con mi entorno, no se sienten ni inferiores ni superiores a los demás, y luego pues suelen tener satisfacciones. Por ejemplo, ¿no?, a lo mejor esta persona que me ha dicho la asertividad no es su don, ¿no? Entonces pues dice, bueno, pues prefiero, ¿no?, dedicarme a la radiografía. Pero luego, sobre todo, sensación de autocontrol emocional y, sobre todo, estar a gusto, ¿no?, con las relaciones, aunque haya cosas que solucionar, por supuesto. Claro. ¿Y cuáles son las consecuencias, entonces, en el entorno? Pues imagínate, ¿no?, si aquí todos tuviéramos un estilo asertivo, ¿no?, pues imagínate el ambiente. Pues seríamos personas que pues aclararíamos equívocos, si hay una situación, ¿no?, de confrontamiento, lo que tú quieres, lo que yo quiero, llegaríamos a esa negociación. Y luego, sobre todo, nos percibimos a nosotros y a los demás como buenas personas, pero no sumisos, ni mucho menos, ¿verdad? Yo creo que el objetivo fundamental de la persona asertiva no es conseguir siempre todo, sino que en muchísimas ocasiones una comunicación que se convierte en una negociación y que salgamos ganando todos, por supuesto. Antes hablabas de que la persona asertiva a veces nace, pero también se hace. ¿Qué técnicas podemos utilizar para ser asertivos? Pues va a depender de cada momento, ¿no? Porque como ya os estáis imaginando, la capacidad de comunicar de forma adecuada en cada momento, y hay momentos para todo, ¿no? Entonces, según en cada momento, pues vamos a utilizar una técnica. Y si queréis podemos hablar de algunas técnicas que tengo aquí preparadas para comentar, que seguro que a todos nos va a venir muy bien, tanto en el plano profesional como en el familiar. En el personal, estaba yo pensando en las discusiones familiares que se producen también. Por ejemplo, donde más confianza hay, ¿no?, y donde más tenemos que se nos pone a prueba, ¿no? Pues yo diría, por ejemplo, una técnica, la del disco rayado. Esta técnica consiste en repetir el mismo argumento una y otra vez de forma paciente y tranquila, sin entrar en discusiones. Seguro que Antonio se le está imaginando alguna situación ahora mismo, ¿no?, donde poder aplicarla, ¿verdad? Sí. Pero creo que tiene hijos o hijas adolescentes, ¿no? Digo, tienes que hacer los deberes. Sí, pero tienes que hacer los deberes. Sí, pero repetir el mismo argumento. Eso sería bueno, ¿no? Tranquilos, paciente y tranquila, ¿eh? Uy, que a veces estaban a punto ya, pero a veces se nos va el pistón, como digo yo, y ya la segunda vez ya no somos pacientes ni tranquilos, ¿no? Y entramos a la discusión. Luego hay una que me gusta mucho también para aplicar en cualquier entorno, que es el blanco de niebla. Esta técnica lo que hacemos es que le damos la razón a la otra persona, pero evitamos entrar en mayores discusiones, ¿no? Hay veces que la otra persona lleva parte de razón y nos cuesta decirlo. Pues no, lo adecuado sería, para ser asertivo, es decirle con un tono calmado y aceptar errores, aceptar críticas, pero decirlo tal cual, ¿no?, sin cuestionar ni nuestra propia valía ni contraatacar, por supuesto, ¿no? O sea, un simple tienes razón. Efectivamente. Y no, tienes razón, pero y seguir. Eso es cierto, además, y gracias. No, yo digo que es una técnica buena porque creo que a la mayoría nos cuesta aceptar errores, equivocarnos, y ser asertivo también implica aceptar errores y dar la razón a la otra persona parcialmente o totalmente, si la tiene. Luego hay otras técnicas, por ejemplo, en esa situación, ¿no os habéis encontrado nunca en una situación en que no hay forma de aclararnos, que estamos totalmente confrontados y no estamos nada de acuerdo? Esa situación en que, digamos, uno mira a la derecha y otra a la izquierda, ¿no? Estamos totalmente confrontados, ¿no? Pues yo diría que centrarnos en el acuerdo, aunque solo exista un 1% de acuerdo, ese punto, ¿no? Coincidimos en esto. Agarrarse ahí. Vamos a partir en qué coincidimos, aunque solo tengamos un 1%, y de ahí empezar a construir y empezar a crecer, ¿no? Aunque solo contemos con un 1%, ¿no? Y coincidimos en esto y a partir de ahí pues vamos a ir negociando, construyendo, ¿no? Luego una técnica de comunicación que se puede utilizar es parafrasear, ¿no? Es comentar y expresar de forma similar lo que ha dicho el otro, ¿no? Es una manera de dar al otro a entender que estamos escuchando y que entendemos y que estamos de acuerdo con su postura. Ah, qué interesante. Y luego, por ejemplo, muchas veces hay una parte que nos ha pasado, que a veces no dejamos acabar el otro y queremos ya dar nuestro punto de vista. Pues hay una técnica que se llama información mutua, que es escuchar totalmente la versión de la otra persona, incluso hacer preguntas, interesarnos 100% de lo que está diciendo, y después ya pondremos en valor nuestra versión. Pero es muy importante tener en cuenta que debemos escuchar hasta el final lo que la otra persona piensa o siente. Y luego esta me gusta mucho, rehusar peticiones, ¿no? ¿A quién no le cuesta decir que no? Ah, claro. Se dice no y se argumenta de forma concisa, pero sin dar muchas excusas. No puedo hacer lo que me pides por esto, no es posible en esta ocasión, pero quizá podría esta otra cosa, ¿verdad? Rehusar una petición. Si tenemos estabilidad asertiva, podemos decir no, pero
podemos abrir otra vía de comunicación. Recordar que es negociar, llegar a acuerdos, ¿no? Y luego, muy importante, hemos hablado de que las tensiones cada vez, ¿no? Ahora ya con la primavera, yo creo que el verano estamos más relajados un poco, ¿no? Tenemos más, se han abierto, ¿no? En los establecimientos tenemos más posibilidades de escape, pero el aplazamiento asertivo me gusta, ¿no? Que es cuando estemos tensos, pues aplazamos la respuesta y lo dejamos para cuando estemos un poquito más tranquilos. Eso para la educación de niños y niñas es cuando te hacen una muy gorda y tienes que decidir el castigo, mejor esperar un ratillo. Claro que sí, siempre posponer una discusión hasta que estemos tanto uno como el otro más tranquilos. Yo creo que esta técnica es importante, ¿no? Y luego Antonio tenía una que me ha dicho que le gustaba mucho, ¿no? Sí, ¿Cuál era? Esta me la apunto, la técnica de ignorar, ¿no? Yo creo que Antonio ya se la sabe, ¿no la puedes explicar? Sí, bueno, es cuando te piden cosas o te encuentras a alguien enojado, en fin, sencillamente no hacerle caso. Claro, y en ese momento, cuando una persona está sulfurada, pues es mejor, pues digamos, dedicarnos a otra cosa, ¿verdad? No vamos a, como digo yo, comúnmente no entremos al trapo, ¿no? No entremos a la discusión. Y luego, pues la técnica del acuerdo asertivo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien tiene razón, pero no le damos la razón en la forma de decírnoslo? Pues muchas veces la gente me pregunta, oye, tiene la razón en el fondo, pero no te gusta cómo te lo está diciendo. Las formas, claro, pues entonces en ese caso le podemos decir, es verdad, tienes razón, pero no estoy de acuerdo en la forma con que me lo estás diciendo, ¿no? O sea, de alguna manera podemos estar de acuerdo en el contenido, pero no en las formas. Yo creo que ser asertivo implica respetar nuestros propios derechos y cuando alguien pues no esté diciendo las cosas de una manera adecuada, podemos utilizar esta técnica. Como veis, la asertividad es todo un arte, ¿no? Sí, pues que habrá gente pues que tenga estas cualidades un poco de manera innata o haya ido poco a poco perfeccionándolas, pero que se pueden aprender. Sería bueno pues a lo mejor enfocarnos en alguna de estas cosas, lo de cómo decir que no o algo así, por ejemplo. Sí, efectivamente, aprender cómo decir que no, efectivamente. Sería una por la que empezar, que está ahí, tenemos Antonio y yo adolescentes y nos vendría muy bien, aunque estamos hablando del entorno laboral. Yo creo que la clave sería no sentirnos culpables, ¿no? Porque hay veces que la gente dice, es que no sé decir que no, me siento mal, ¿no? Empezar por ahí como nos sentimos y sobre todo tenemos el derecho a decir que no, respetarnos a nosotros mismos y no vamos a ofender a nadie por no poder decir sí siempre, ¿verdad? Y luego información mutua, escuchar, me ha gustado mucho, escuchar hasta el final. Eso es. Incluso hacer preguntas. ¿Me quieres decir? ¿Qué quieres decir con esto? ¿No? Que la otra persona se sienta escuchada y que nos importa 100% lo que tiene que decir. Hay varias, pero bueno, por empezar un poquito, ¿verdad? Sí, yo creo que sobre todo entender lo que es la asertividad, que es esa capacidad de comunicarnos, expresarnos, tanto nuestras emociones, pensamientos, ideas, pero sobre todo llegar a acuerdos, respetarnos nosotros mismos, pero respetar a los demás. Lo contrario a los debates estos televisivos que vemos y todo eso. Yo creo que no sería una buena forma de aprender, ¿no? A negociar, ¿verdad? Nada de eso. Bueno, Mariluz, de todas formas, si alguien quiere profundizar un poquito más en todo esto, me imagino que en tu página web, en varios artículos de tu blog. Sí, hablamos de habilidades sociales, asertividad, sí, efectivamente. En la web, marialuzpomares.com, pues tengo un blog donde cuelgo toda esta información para la gente que quiera profundizar y que quiera aprender esta habilidad de comunicación tan interesante, que además yo creo que ser 100% asertivo sería todo un reto, pero cuanto más porcentaje de nuestro tiempo y más ambientes consigamos ser asertivos, pues nos encontraremos con esa autoestima sana, que digo yo, que es muy positivo, creando un buen ambiente, solucionando problemas y llegando a acuerdos. ¿La semana que viene hablamos de más habilidades sociales? Sí, yo creo que la escucha activa. Venga, muy interesante. Y no mirando el móvil, como hacemos, por ejemplo, en casa con los niños y todo eso. Sí, yo creo que tenemos que aprender todos a volver a escuchar y mirarnos a la cara, porque las nuevas tecnologías creo que han venido para quedarse, pero también tenemos que coger viejas costumbres que eran muy sanas, que era mirarnos a la cara, ¿no? Hacer una sola cosa a la vez, ¿verdad? Mira, en un curso se pusieron un objetivo unos alumnos que era en las comidas familiares dejar todos los móviles y estar juntos, la familia, tener el arrocito juntos, mirarnos, comunicarnos sin móviles, sin otros distractores, ¿no? Que hacen que al final no podamos estar los unos con los otros, ¿no? Y socializar correctamente. Venga, pues la semana que viene la escucha activa. Mariluz, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio, Cristina, y un placer como siempre. Has escuchado Ser Talento, espacio ofrecido por la Concejalía de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Elche.